Disculpe, ¿sabe usted qué hora es? Son las 11. Dichoso usted que sabe la hora de su muerte. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a las sombras de la Ciudad de México colonial. Un lugar lleno de leyendas, ¿verdad? Misterio, historia. Exacto. Y hoy nos centramos en una que es, especialmente escalofriante, la de Don Juan Manuel Solórzano. Así es. Las fuentes que tenemos nos sitúan en el siglo XVII, en plena Nueva España. Y pintan un cuadro de un hombre poderoso, rico, pero consumido Por los celos. Eso es. Y de ahí, pues un supuesto pacto con el diablo, asesinatos nocturnos y un final, digamos, bastante misterioso. Una historia que ha perdurado muchísimo tiempo. Pero ojo, una aclaración importante antes de meternos en faena. Sí, que no estamos hablando del escritor español del XIV, ¿verdad? Que se llamaba igual. Eso, este es Don Juan Manuel Solórzano, figura influyente de la Ciudad de México colonial. La leyenda sitúa su historia más o menos entre 1623 y 1641. Vale. Y nuestra misión hoy es desentrañar un poco esta leyenda, su contexto y por qué sigue resonando tanto. Pues vamos a ello. Bienvenido a Rutas y Relatos Ocultos en las Ciudades. Un lugar donde las calles guardan secretos, donde las leyendas siguen vivas y donde cada historia puede ser más real de lo que imaginas. Acompáñame, si te atreves. Para entender la historia hay que imaginarse esa Nueva España. ¿Cómo era? Pues a ver, era una sociedad muy jerarquizada. La vestimenta, por ejemplo, era clave. Indicaba tu estatus social, a veces incluso por ley. ¿Y la Iglesia Católica? Omnipresente. Un poder enorme. Con la Inquisición siempre vigilante, claro. ¿Y las noches? Me imagino que serían muy distintas a las de ahora. Totalmente. Calles oscuras, con muy poca luz, peligrosas. Un caldo de cultivo perfecto para el miedo, para lo sobrenatural. Y ahí estaba él, don Juan Manuel, un hombre con dinero, influyente, cercano al virrey incluso. Sí, al principio se le describe como una persona virtuosa, religiosa, casado con doña Mariana de Laguna. Parecía tenerlo todo, vamos. Pero algo se tuerce. Empiezan los rumores, ¿no?, sobre su esposa. Exacto. Rumores de infidelidad. Algunas versiones dicen que quizás los iniciaron enemigos suyos, o hasta un sobrino resentido. Y en esa sociedad tan obsesionada con el honor... Pues imagínate, esos rumores no eran un simple cotilleo. Amenazaban su posición, su masculinidad. Eso podría explicar su desesperación. Una desesperación que le lleva a buscar respuestas fuera de lo normal. Sí, la leyenda cuenta que acudió a un brujo, que invocó al diablo. Un paso, extremo. ¿Y qué le pidió exactamente? Pues, según se dice, ofreció su alma, a cambio de saber quién era el amante de su esposa. Madre mía, ¿y qué instrucción recibió? Terrorífica. Debía salir 3 noches seguidas, a las 11 en punto. Al primer hombre que encontrara y le respondiera las 11 a su pregunta por la hora, debía matarlo. Pero eso es terrible. ¿No buscaba al culpable real? No. Era una instrucción ambigua, casi una trampa diabólica. Matar a cualquiera que estuviera ahí a esa hora. Y lo hizo. Llevó a cabo ese plan. Se dice que sí, que salía encapuchado por la noche a la que entonces llamaban Calle Nueva. Hoy es República de Uruguay. Y la pregunta fatal, ¿qué hora es? Exacto. Si la respuesta era las 11, él soltaba esa frase heladora. Dichoso usted que sabe la hora de su muerte. Y lo apuñalaba. Imagino el pánico en la ciudad. Debió ser tremendo. Absoluto. Las calles quedarían desiertas por la noche. Pero claro, esa culpa. No pudo soportarla, supongo. Parece que no. El remordimiento lo habría consumido. La leyenda dice que confesó todo a un fraile franciscano. Y le impusieron una penitencia. Sí, y muy dura. Rezar 3 noches seguidas, a medianoche, al pie de la horca pública, en plena Plaza Mayor. ¡Qué lugar! Cargado de simbolismo, desde luego. ¿Y qué pasó allí? Pues el terror siguió, pero para él. La primera noche oyó una voz, como desde el suelo. ¿Qué decía? Repetía su propia frase. Dichoso usted que sabe la hora de su muerte. ¡Qué espeluznante! ¿Y la segunda noche? Peor aún. Vio una procesión fúnebre, fantasmas encapuchados con velas. Sí. Y en medio un ataúd abierto.
Y dentro estaba él mismo, su propio cadáver. Ver su propia muerte. Tuvo que ser demoledor. ¿Y la tercera noche? ¿Qué ocurrió al final? Pues al amanecer del tercer día, encontraron a don Juan Manuel ahorcado, en la misma horca donde hacía penitencia. Así que su muerte también es un misterio. ¿Qué teorías hay? ¿Cómo murió realmente? Hay varias, sí. La más popular, casi poética, dice que lo ahorcaron los ángeles, como justicia divina. Ya. ¿Y otras más terrenales? Pues se habla de una posible ejecución política encubierta, quizás ordenada por la Real Audiencia, el Tribunal Supremo o incluso el Virrey, para tapar el escándalo. ¿Sabes? Entiendo. Silenciarlo todo. También está la hipótesis del suicidio, que se volvió loco por la culpa. Algunas variantes incluso dicen que una de sus víctimas fue su propio sobrino, lo que añadiría más tragedia y un posible motivo para quitarse la vida. Sea como fuere, el final selló la leyenda. Y es increíble que siga tan viva hoy. La casa donde supuestamente vivió. Sí, en República de Uruguay 9094 sigue en pie. Ahora es, creo, un hotel o un hostal. Incluso hay una placa en el número 94. Y la gente sigue contando cosas, ¿verdad? Sí, gente que dice haber visto una figura por la noche, en esa calle, preguntando la hora. Y la advertencia popular: si son las 11, mejor no contestar. Incluso dentro del edificio se habla de fenómenos extraños, ¿no? Ruidos, teles que se encienden. Eso cuentan. Es fascinante cómo esta leyenda, un poco como La Llorona, actúa de espejo cultural. Refleja miedo sobre el pecado, la justicia, lo sobrenatural. Y que el lugar físico exista, eso le da una fuerza increíble, conecta el pasado con el presente de una forma muy tangible. Exacto. Y te deja pensando, ¿cuántas otras historias así, medio verdad, medio mito, estarán escondidas por los rincones de ciudades con tanta historia como Ciudad de México? Pues sí, una invitación a mirar un poco más allá, a sentir esas historias que mezclan historia, cultura y, bueno, ese escalofrío de lo inexplicable. Gracias por acompañarme en esta historia. Si alguna vez has vivido algo inexplicable, este es tu lugar. Suscríbete, comparte y cuéntame tu experiencia en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.